Every day, thousands of Christians suffer persecution simply because they follow. Cada día miles de cristianos son perseguidos sencillamente porque siguen a Cristo. Diariamente, millones de creyentes enfrentan la posibilidad de que se les confisquen sus propiedades, que sus líderes sean golpeados y puestos en la cárcel, y que se les haga daño a sus familias e inclusive que los maten. De hecho, la persecución de los cristianos estaba en la mente de Marcos cuando escribió el segundo evangelio del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos. La iglesia primitiva había sufrido de diferentes maneras, pero ¿cómo iban los cristianos a entender el significado de su sufrimiento? ¿Qué les podía enseñar el ejemplo de Jesús acerca de sus dificultades? Marcos respondió preguntas como estas al contar la historia de la vida de Jesús en maneras que reforzaba la fe de los primeros cristianos y los animaba a perseverar. Esta es la tercera lección de nuestra serie, Los Evangelios, y la hemos titulado El Evangelio según San Marcos. En esta lección, veremos la historia que Marcos nos da de Jesús para que apliquemos sus enseñanzas más efectivamente a nuestras vidas. Nuestro estudio del Evangelio de Marcos se va a dividir en tres partes principales. Primero, vamos a considerar el trasfondo del Evangelio de Marcos. Segundo, vamos a explorar su estructura y contenido. Y tercero, veremos algunos de sus temas principales. Comencemos con el trasfondo del Evangelio de Marcos. Exploraremos el trasfondo del Evangelio de Marcos al considerar al autor, Marcos, su audiencia original y la ocasión o circunstancias presentes cuando escribió. Veamos primero al autor del Evangelio. Veremos la autoría del Evangelio de Marcos en dos partes. Primero, veremos el punto de vista tradicional de su autoría. Y segundo, exploraremos la historia personal del autor. Comencemos con el punto de vista tradicional acerca de la autoría de este Evangelio. Entre los primeros escritores cristianos que dijeron que Marcos escribió el segundo Evangelio está Papías. Papías vivió en el principio del segundo siglo y fue un obispo en Asia Menor cerca del año 130 después de Cristo. Sabemos del punto de vista de Papías por el famoso historiador de la Iglesia, Eusebio, quien escribió cerca del año 325 después de Cristo. En su obra Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 39, sección 15, Eusebio dijo lo siguiente acerca de Papías. Marcos llegó a ser el intérprete de Pedro y escribió de manera exacta, pero no por orden, todo lo que recordaba de las cosas dichas y hechas por el Señor, porque él no había oído al Señor ni había sido uno de sus seguidores, sino que más tarde, como he dicho, fue seguidor de Pedro. Pedro solía enseñar según la ocasión lo demandaba. De acuerdo a Papías, el Evangelio de Marcos era muy dependiente de las enseñanzas del apóstol Pedro. Marcos no había sido un testigo visual del ministerio de Jesús, pero él registró lo que Pedro había visto y oído de Jesús. Otros escritores en la iglesia primitiva también afirmaron el punto de vista tradicional de que Marcos escribió este evangelio. Por ejemplo, el prólogo antimarcionita al segundo evangelio, escrito cerca del año 170 después de Cristo, directamente da la autoría a Marcos. El padre de la iglesia, Ireneo, quien escribió cerca del año 177 después de Cristo, también afirmó este punto de vista. Y además de esto, los manuscritos griegos más tempranos que le dan un título a este libro lo llaman según San Marcos. La evidencia que afirma que Marcos escribió el segundo evangelio fue expandida en la iglesia primitiva. De hecho, no tenemos ningún registro de algún debate significativo sobre su autoría en la iglesia antigua. Aunque en siglos recientes algunos estudiosos han tratado de negar este punto de vista tradicional, no han refutado el testimonio antiguo de la autoría de Marcos, ni han podido apuntar a nada en el Evangelio mismo que diga que Marcos no es su autor. Por estas razones podemos afirmar confiadamente que Marcos escribió este Evangelio.
Ahora que hemos confirmado el punto de vista tradicional de que Marcos escribió este evangelio, exploraremos su historia personal para que entendamos mejor su relato. Según Hechos capítulo 12, versículo 12, Marcos era el hijo de una mujer llamada María, quien vivió en Jerusalén. En su casa, algunos cristianos de Jerusalén se reunían a orar por Pedro cuando estaba en prisión. Así que la asociación de Marcos con Pedro y otros apóstoles comenzó en esta época. Marcos era también el sobrino de Bernabé, como lo mencionó Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Él ayudó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Pero como leemos en Hechos capítulo 13, versículo 13, Marcos los dejó a mitad del viaje y regresó a Jerusalén. Como resultado, Pablo no permitió que Marcos se le uniera en su segundo viaje misionero. Como leemos en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, Pablo y Bernabé se separaron por este tema. Así que Bernabé tomó consigo a Marcos para ministrar en Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas para reemplazar a Bernabé como su compañero de viaje. Según Colosenses capítulo 4, versículo 10, Marcos posteriormente recobró la confianza de Pablo durante uno de sus encarcelamientos. Más tarde, Marcos ayudó a Pedro cuando él ministraba en Roma. De hecho, él tuvo una relación tan cercana con Pedro que Pedro con afecto llamó a Marcos mi hijo, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Fue probablemente durante este tiempo que Pedro enseñó a Marcos la mayoría de los detalles del ministerio terrenal de Jesús que se registran en el Evangelio de Marcos. Ahora que hemos hablado de Marcos como el autor de este Evangelio, debemos explorar la identidad de la audiencia original de Marcos. El testimonio de la iglesia primitiva y varios detalles del Evangelio de Marcos apuntan a las iglesias en Italia, especialmente en la ciudad de Roma, como la audiencia original de Marcos. Exploraremos la idea de que Marcos escribió a las iglesias de Italia y Roma al ver el testimonio de la iglesia primitiva y algunos detalles del Evangelio de Marcos. Vamos primero al testimonio de la iglesia primitiva. 3 testigos antiguos a quienes mencionamos anteriormente: Papías, quien escribió cerca del año 130 después de Cristo, el prólogo antimarcionita, escrito cerca del año 170 después de Cristo, e Ireneo, quien escribió cerca del año 177 después de Cristo, todos reportaron que Marcos escribió su evangelio en Italia, y algunos identificaron específicamente la ciudad de Roma. Pero ninguno de ellos sugirió que Marcos haya enviado su evangelio a la iglesia en ninguna otra ciudad. Esto indica que Marcos escribió a las iglesias locales donde él vivía. Y esta conclusión es reforzada por Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13, que coloca a Marcos en Roma durante los días que él ministró junto a Pedro. Por supuesto, como en los otros evangelios, la historia prueba que Dios quiso que el evangelio de Marcos fuera usado por toda la iglesia en todos los tiempos. Pero estaremos mejor preparados para interpretar el evangelio de Marcos cuando entendamos que él escribió con una gran preocupación por lo que estaba pasando con los cristianos de Italia y especialmente de Roma en aquellos días. Además de los testigos de la iglesia primitiva, muchos detalles del evangelio de Marcos también sugieren que él escribió a las iglesias en Italia y particularmente en Roma. Mencionaremos 4 detalles del evangelio de Marcos que apoyan el hecho de que él escribió a las iglesias de Italia y Roma. Primero, en varias ocasiones, él explicó costumbres palestinas a su audiencia. Por ejemplo, Marcos explicó la práctica de los fariseos del lavamiento de manos en Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4. Explicaciones como estas sugieren que la audiencia de Marcos incluyó un número significativo de gentiles quienes vivían fuera de Palestina. Un segundo detalle que es compatible con una audiencia italiana y romana es que Marcos explicó expresiones arameas.
Por ejemplo, escuchemos a su explicación de los nombres dados a Jacobo y Juan en Marcos capítulo 3, versículo 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Marcos dio explicaciones similares en capítulo 5, versículo 41, capítulo 7, versículo 34 y capítulo 15, versículos 22 y 34. Los palestinos que hablaban arameo no hubieran necesitado estas explicaciones y aún muchos judíos fuera de Palestina habrían estado familiarizados con el arameo y hebreo de sus sinagogas. Así que, este detalle sugiere que Marcos escribió a gentiles fuera de Palestina. Un tercer detalle que apunta hacia una audiencia en Italia y Roma es que Marcos usó más palabras en latín que cualquier otro escritor de los evangelios, indicando que una parte significativa de su audiencia entendía latín. Durante el primer siglo, el latín no era hablado abiertamente en el mundo mediterráneo. Estaba limitado primordialmente a Italia, la tierra natal del Imperio Romano. Así que es muy significativo que Marcos usara palabras en latín por lo menos 15 veces. Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículo 42, él usó la palabra en latín lepta, refiriéndose a una pequeña moneda de cobre. Aunque él escribió la palabra en letras griegas, la palabra misma era latín, y no pudo haber sido entendida por aquellos que no hablaban latín. Un cuarto detalle que muestra la posibilidad de que Marcos escribió a las iglesias de Italia, y especialmente Roma, es que Marcos mencionó a un hombre llamado Rufo. En Marcos capítulo 15, versículo 21, se nos dice que el hombre quien llevó la cruz de Jesús a Gólgota era el padre de Rufo y Alejandro, dos hombres que no juegan ningún papel en el Evangelio de Marcos. Así que, ¿por qué los mencionó Marcos? Una de las mejores explicaciones es que ellos eran conocidos o eran parte de la audiencia de Marcos. De hecho, se menciona a un hombre llamado Rufo como miembro de la iglesia de Roma en Romanos capítulo 16, versículo 13. Asumiendo que es el mismo Rufo mencionado por Marcos, la implicación es que Marcos escribió para la iglesia en Roma. Ninguno de esos detalles individualmente prueban que Roma era el destino del Evangelio de Marcos, pero su efecto acumulativo confirma el fuerte testimonio de la iglesia primitiva. Y como veremos más tarde en esta lección, leyendo el Evangelio con una audiencia romana en mente, puede ayudarnos a sacar algunos de los énfasis particulares de Marcos y aplicarlos a nuestras propias vidas en la iglesia moderna. Con el autor y audiencia original de este Evangelio en mente, estamos listos a examinar un tercer aspecto del trasfondo del Evangelio de Marcos, la ocasión o circunstancias de su composición. Vamos a explorar dos aspectos de la ocasión del Evangelio de Marcos. Primero, vamos a considerar la fecha cuando Marcos escribió. Y segundo, vamos a explorar el propósito de Marcos para escribir. Comencemos por ver la fecha del Evangelio de Marcos. La fecha de composición del Evangelio de Marcos no puede ser determinada con absoluta certeza, pero la evidencia parece apuntar a una fecha a mediados o finales de los años 60 del primer siglo. Testigos antiguos como Ireneo y el prólogo antimarcionita dicen que Marcos escribió su Evangelio después de la muerte de Pedro. Lo más posible es que Pedro fue martirizado en Roma durante las persecuciones hechas a la iglesia por el emperador romano Nerón, después de que Roma fue quemada en el año 64 después de Cristo. Papías nos da el indicio de que Marcos comenzó su trabajo mientras Pedro seguía vivo, pero él no descarta la posibilidad de que Pedro muriera antes de que Marcos haya terminado. Así que parece razonable aceptar que la fecha más temprana en que Marcos pudo haber completado su evangelio pudo haber sido en algún tiempo cerca de la muerte de Pedro, en el año 64 después de Cristo. El año más tarde en que Marcos pudo haber escrito es difícil de determinar. Como vimos más temprano en la lección, muchos académicos creen que Marcos fue el primer evangelio escrito y que Mateo y Lucas usaron a Marcos como referencia cuando escribieron sus propios evangelios.
ya que ninguno de estos 3 evangelios menciona la destrucción de Jerusalén y su templo, la cual sucedió en el año 70 después de Cristo, muchos académicos concluyen que Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos antes de ese tiempo. Y si Mateo y Lucas recibieron y utilizaron el Evangelio de Marcos antes de completar sus propios trabajos, es seguro decir que Marcos fue terminado aún antes del año 70 después de Cristo, cerca del año 69 después de Cristo, y probablemente tan temprano como el año 67 después de Cristo, lo que hubiera provisto más tiempo a Mateo y a Lucas para familiarizarse con el Evangelio de Marcos antes de escribir los suyos. Con la fecha del Evangelio de Marcos en mente, consideremos su propósito para escribir. En un sentido, Marcos y todos los demás evangelios compartieron un propósito en común: preservar un registro histórico preciso de la vida y enseñanzas de Jesús. Desde el año 50 después de Cristo en adelante, más y más de los apóstoles y testigos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús estaban muriendo. Así que había una necesidad de preservar su testimonio. Como Eusebio y otros escritores de la iglesia primitiva mencionaron, parte del propósito de Marcos era preservar los registros de Pedro del ministerio de Jesús. Pero el conservar este registro no fue el único propósito de Marcos. Como sucedió con cada escritor de los evangelios, Marcos no solo quería que sus escritores aprendieran sobre Jesús, sino que también sacaran lecciones de la vida de Jesús que pudieran aplicar a sus propias vidas. Pero ¿cómo eran sus vidas? Probablemente, durante los años que Marcos estaba escribiendo, la Iglesia de Roma sufría persecución por Nerón, el emperador romano. Nerón reinó del año 54 al 68 después de Cristo. Él es famoso por culpar a los cristianos de quemar a Roma en el año 64 después de Cristo y por castigarlos en formas horribles. La vida fue muy difícil para los cristianos dentro y cerca de Roma durante este periodo. Y como veremos, Marcos diseñó este evangelio para apoyarlos en sus circunstancias. Hay muchas formas de describir el propósito de Marcos, pero en esta lección nos enfocaremos en la idea de que Marcos escribió su evangelio para fortalecer a los cristianos perseguidos en Roma. El Evangelio de Marcos expresó claramente que toda dificultad y tentación que los cristianos romanos enfrentaron al sufrir por Cristo, podrían estar seguros que Jesús ya los había enfrentado. Él había sido condenado injustamente en una corte romana. Había sido golpeado por soldados romanos y había sido crucificado en una cruz romana. Pero por medio de sus sufrimientos, Jesús había vencido. Y Marcos quería asegurar a su audiencia que si seguían fielmente a Jesús, ellos triunfarían también. Sufrirían, sí, pero su sufrimiento sería su camino a la gloria, tal y como lo había sido para Jesús. Ahora que hemos visto el trasfondo del Evangelio de Marcos, veamos su estructura y contenido. En un panorama general, el Evangelio de Marcos se divide en 5 secciones principales. Primero, Marcos empieza su evangelio con un breve anuncio de Jesús como el Mesías, en el capítulo 1, versículos 1 al 13. Segundo, el poder del Mesías en el capítulo 1, versículo 14 al capítulo 8, versículo 26. Tercero, presenta una pequeña pieza clave con la afirmación de los apóstoles acerca del Mesías en el capítulo 8, versículos 27 al 30. Cuarto, esta sección de narrativas que tiene que ver con el sufrimiento del Mesías, en el capítulo 8, versículo 31, al capítulo 15, versículo 47. Y quinto, una conclusión que registra la victoria del Mesías, en el capítulo 16, versículos 1 al 8. Veamos cada una de estas porciones en Marcos, comenzando con el anuncio del Mesías. Escuchemos cómo abre el Evangelio en Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando Marcos se refiere a Jesús como Cristo,
él usó la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Igualmente, el término Hijo de Dios fue otra indicación de que Jesús era el Mesías de Dios. En el Antiguo Testamento y en la teología judía contemporánea, el Mesías iba a ser descendiente del rey David, quien iba a restaurar el trono real a Israel y convertir la nación en el reino de Dios en la tierra. Esta declaración inicial es seguida por un breve registro del bautismo de Jesús por Juan el Bautista en Marcos capítulo 1 versículos 2 al 11. Al final del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, y la voz de Dios el Padre se escuchó del cielo anunciando que Jesús era su Hijo amado. De esta manera, el Espíritu y el Padre confirmaron que Jesús era verdaderamente el deseado y esperado Mesías. Pero Jesús no era el tipo de Mesías que muchas personas esperaban. En general, los judíos del primer siglo pensaron que el Mesías iba a marchar hacia Israel y tomar el gobierno. Pero en Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, aprendemos que inmediatamente después del bautismo de Jesús, el Espíritu Santo lo envió al desierto para ser tentado por Satanás. Él triunfaría, pero de acuerdo con el plan de Dios. Su camino a la victoria sería un largo camino de problemas. Siguiendo el anuncio de Jesús como el Mesías, Marcos describió el poder del Mesías en Marcos capítulo 1, versículo 14 al capítulo 8, versículo 26. En esta sección de la narrativa, Jesús comenzó a demostrar su poder y su autoridad como el Mesías. Muchas multitudes se acercaron a ver y a beneficiarse de su ministerio, pero ellos no reconocieron que el poder de Jesús comprobaba que Él era el Cristo. De hecho, en ninguna parte de toda esta sección, nadie se refirió a Él como el Cristo. Incluso Jesús se mantuvo en silencio sobre su propia identidad, y Él animó a otros a quedarse callados también. Por supuesto, los primeros lectores en la audiencia romana de Marcos eran cristianos, por lo que ya sabían que Jesús era el Mesías. Pero la estrategia de Marcos en esta porción de la narrativa les permitió sentir la atención de las multitudes cerca de Jesús, quienes se habrían preguntado quién realmente era este hombre de poder y qué había venido a hacer. Desafortunadamente, algunos académicos críticos a menudo han tomado el silencio de Jesús como una indicación de que Jesús no estaba consciente de su rol mesiánico durante el principio de su ministerio. Pero como vemos en Marcos capítulo 1, versículo 11, Dios mismo anunció el rol de Jesús como Mesías en su bautismo. A la luz de esto, es mejor entender el silencio de Jesús como estratégico. Jesús tenía una meta particular que cumplir, y él sabía que entre más gente se acercaba a él, más difícil se haría esta meta. La narrativa de Marcos que describe el poder del Mesías puede ser dividida en 4 partes. Primero, Marcos proveyó una introducción que estableció el estilo de toda la narrativa. Segundo, él se enfocó en el ministerio de Jesús localizado cerca de la ciudad de Capernaum. Tercero, él explicó que el ministerio de Jesús se expandía al resto de la región de Galilea. Y cuarto, él reportó que Jesús se mudó más allá de Galilea, en áreas predominantemente gentiles. Veremos cada una de estas secciones, comenzando con la introducción en Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Escuchemos la forma en que Marcos resumió la enseñanza de Jesús en Marcos, capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos indicó que el propósito central de Jesús en Galilea era predicar el Evangelio o las buenas nuevas que el reino de Dios estaba cerca y que sus bendiciones se ofrecían a todos aquellos que se arrepienten y creen. A través de su crónica sobre el poder del Mesías, Marcos se enfoca en el ministerio de Jesús en los alrededores de la región de Galilea, comenzando cerca de la ciudad de Capernaum y extendiéndose desde allí. Al comparar el registro de Marcos con los otros evangelios, parece que Marcos omitió las veces en que Jesús enseñó en otros lugares.
Estas omisiones indican que la meta de Marcos era reportar las actividades y estrategias de Jesús en la región de Galilea, en vez de proveer un reporte detallado de todos sus viajes. Después de la introducción, Marcos describe el ministerio de Jesús cerca de la ciudad de Capernaum, en la región de Galilea, en Marcos capítulo 1, versículo 16 al capítulo 3, versículo 6. Marcos comenzó reportando que Jesús llamó a sus primeros discípulos en Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. En esta sección, vemos que una de las formas en que la gente responde a Jesús fue con una obediencia radical. Jesús les pide que lo sigan y ellos dejan lo que están haciendo y se convierten en sus discípulos. Después, Jesús proclamó el Evangelio al predicar y hacer milagros en Capernaum, en Marcos capítulo 1, versículos 21 al 34. Durante este tiempo, la fama de Jesús se empezó a dispersar por Galilea, de la misma forma que se dispersó durante todo su ministerio. Por causa de su creciente fama, las multitudes comenzaron a reunirse cerca de Jesús, a menudo estorbando su habilidad de proclamar y demostrar el Evangelio. Así que él empezó a instruir a otros para que no lo proclamaran como el Mesías. Después, Jesús salió de Capernaum y comenzó a enseñar y a hacer milagros en aldeas vecinas, como vemos en Marcos capítulo 1, versículos 35 al 45. Jesús se fue a aldeas vecinas para predicar su evangelio por medio de sus enseñanzas y milagros, pero también lo hizo para escapar de las multitudes en Capernaum, que evitaban que enseñara libremente. Como había hecho antes, él animó a aquellos con quienes se encontraba a no dar reportes sobre él. Después de eso, Marcos reportó que Jesús regresó a Capernaum, donde estuvo en desacuerdo con los líderes judíos, como leemos en Marcos capítulo 2, versículo 1 al capítulo 3, versículo 6. Esta parte del Evangelio de Marcos habla sobre la autoridad de Jesús para perdonar pecados, su justificación para su ministerio a los pecadores y sus enseñanzas acerca del día de reposo. Pero también introduce otra consecuencia de su creciente fama. Los oponentes de Jesús empezaron a crecer en número y a oponérsele más fuertemente. De hecho, la sección termina prediciendo la muerte de Jesús. En Marcos, capítulo 3, versículo 6, Marcos reporta que los oponentes de Jesús estaban tan enojados que muchos comenzaron a planear matarlo. Ahora que hemos estudiado el trabajo de Jesús cerca de Capernaum, veamos cómo él expandió su ministerio por la región de Galilea, en Marcos, capítulo 3, versículo 7, al capítulo 6, versículo 13. En esta etapa, Jesús predicaba y demostraba la cercanía del reino de Dios en áreas nuevas, moviéndose más allá de Capernaum, al resto de las regiones cercanas. Al predicar el arrepentimiento y el perdón en estos lugares, él continuaba atrayendo multitudes, y esto inspiraba aún más oposición. Esta sección comienza con la retirada de Jesús de las multitudes en Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12. Este párrafo marca la pauta para toda la sección, al enfatizar que la fama de Jesús se estaba dispersando por todos lados, aún con los intentos de minimizarla. Y las multitudes que se reunían cerca de él le hacían difícil la tarea de enseñar. Esta dificultad parece ser una razón por la cual Jesús extendió su ministerio a otras áreas de Galilea. La próxima sección de esta narrativa reporta cuando Jesús nombra a 12 de sus seguidores para ser discípulos especiales, como leemos en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Jesús escogió a estos 12 discípulos para que le ayudaran a predicar el Evangelio y para hacer milagros. Pero Marcos también les recordó a sus lectores que uno de estos discípulos eventualmente traicionaría a Jesús. La oposición a Jesús no solamente vendría por medio de sus enemigos, sino inclusive de sus seguidores más cercanos. Después de esto, Marcos reportó la oposición que Jesús enfrentó de los maestros de la ley y de su propia familia, como vemos en Marcos capítulo 3, versículos 20 al 35. Esta narrativa demuestra cómo Jesús proclamó el Evangelio del Reino con un poder milagroso y recibió oposición de todos lados.
En vez de recibirle como el Mesías, los maestros de la ley creyeron que él estaba poseído por el diablo, y su propia familia creyó que había perdido la cabeza. Después, Jesús proclamó el Evangelio por medio de parábolas acerca del reino de Dios en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 34. Jesús comúnmente enseñó en parábolas cuando estaba rodeado de no creyentes. Él hizo esto para revelar el reino de Dios a quienes creían y esconderlo de los que no creían. Como dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. A vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Tristemente, a veces las parábolas de Jesús confundieron a sus discípulos, pero cuando esto sucedió, Jesús explicó el significado en privado para asegurarse que habían entendido. El punto principal de las parábolas de esta sección de la narrativa de Marcos es que Dios traería la plenitud de su reino después de un largo proceso de crecimiento lento a través de la difusión del Evangelio. Jesús estaba trayendo el reino de Dios a la tierra, pero Él lo estaba haciendo de una forma prolongada que exigía que sus seguidores enfrentaran sufrimientos y oposición, tal y como Él lo había hecho. El relato de Marcos de las parábolas de Jesús es seguido por varias muestras de poder en Marcos capítulo 4 versículos 35 al capítulo 5 versículo 43. Aquí, Marcos reportó que Jesús controló el clima, expulsó demonios, sanó enfermedades y resucitó muertos. En cada una de estas historias, la gente estaba aterrada frente al peligro, pero después del rescate milagroso de Jesús, su terror incrementó porque ellos no entendían quién realmente era este hombre de poder. Siguiendo estas demostraciones de poder, Marcos escribió acerca de la oposición que Jesús enfrentó en su pueblo natal de Nazaret, en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Esta narrativa reenfatiza que muchas personas se opusieron fuertemente a Jesús en esta etapa de su ministerio. Aun cuando el Evangelio se diseminaba con poder y las multitudes seguían creciendo, la gente de su pueblo natal lo rechazaban a él y a su Evangelio. Finalmente, el registro del ministerio de Jesús en la región de Galilea concluye con el envío de los 12 discípulos en Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Jesús envió a sus 12 discípulos a predicar el Evangelio del reino y a hacer milagros por toda la tierra de Palestina. Pero Jesús también puso muy claro que cuando sus discípulos fueran a extender el Evangelio de fe y arrepentimiento, respondería de la misma forma que le respondieron a él. Algunos lo aceptarían y otros lo rechazarían. Jesús consistentemente enseñó que el reino de Dios continúa creciendo a pesar de la oposición. Después de reportar el ministerio de Jesús cerca de la ciudad de Capernaum y la región de Galilea, Marcos pone su atención en el poder del Mesías en el ministerio de Jesús más allá de Galilea, en Marcos capítulo 6, versículo 14 al capítulo 8, versículo 26. Al registrar la obra de Jesús más allá de la región de Galilea, Marcos continuó enfatizando algunos de los temas que ya hemos visto. Él reportó la poderosa propagación de la proclamación del reino y la reacción de las multitudes entusiastas y el número creciente de opositores de Jesús. Pero Marcos también empezó a enfocarse en los discípulos de nuevas formas. Él enfatizó las formas en que Jesús los entrenó para los días difíciles que estaban por venir, y llamó la atención a las formas en que regularmente sus enseñanzas eran malinterpretadas y fracasaban en su compromiso con Él. El reporte de Marcos del ministerio de Jesús, más allá de Galilea, comienza con un énfasis a la fama creciente de Jesús en Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. En el pasado, cuando Jesús limitó su ministerio alrededor de Capernaum, su fama se extendió por toda la región de Galilea. Su fama lo precede. Cuando Jesús se quedó en las afueras de Galilea, su fama era ya conocida por toda Palestina, que inclusive alcanzó al rey Herodes.
Marcos también aprovechó esta oportunidad para abordar una pregunta acerca de la identidad de Jesús. Específicamente, Marcos explicó que Jesús no podía ser Juan el Bautista, ya que el rey Herodes lo había asesinado. Después, Marcos reportó varios milagros en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 56. Esta sección comienza con el intento de Jesús de alejarse de las multitudes, pero después él describe varios actos de poder que demuestran por qué las multitudes estaban allí. Jesús demostró su poder al alimentar multitudes de 5,000 y 4,000 personas, al caminar sobre el agua en el mar de Galilea y al sanar los ciegos y los sordos. Sus milagros demostraron un innegable control sobre toda la creación, y por causa de estos poderosos milagros, las multitudes lo seguían donde quiera que fuese. Algunas veces hasta lo persiguieron. Siguiendo los milagros de Jesús, Marcos informó la oposición continua de los fariseos en Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23. Jesús y los fariseos discreparon acerca de cómo observar la ley del Antiguo Testamento, el valor de las tradiciones y la naturaleza de la santidad. Y como resultado, la tensión incrementó entre Jesús y los partidos judíos influyentes. Por último, Marcos reportó otro grupo de milagros en Marcos capítulo 7, versículo 24 al capítulo 8, versículo 26. Esta sección comienza y finaliza con declaraciones acerca de Jesús tratando de evitar y prevenir multitudes. Y en medio de estas declaraciones, reporta que Jesús hizo muchos milagros entre judíos y gentiles. Inclusive, registra que algunos gentiles tuvieron fe en él. En medio de esta lista de milagros, Marcos puso especial atención a las equivocaciones de los discípulos de Jesús. Al principio de su ministerio, los discípulos se habían equivocado al entender la parábola del sembrador, como vemos en Marcos capítulo 4, versículo 13. Y hasta este punto, ellos todavía no entendían algunas de sus enseñanzas. Así que Jesús los confrontó directamente. Escuchemos lo que Marcos escribió en Marcos capítulo 8, versículos 14 al 17. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Jesús estaba hablando acerca de la corrupción espiritual, pero sus discípulos pensaron que él hablaba del pan para comer. Es fácil ver cómo Jesús se frustró con ellos. En las crónicas de Marcos sobre el poder de Jesús como el Mesías, los milagros de Jesús y sus enseñanzas confirmaron que él era el Cristo. Así que, ¿por qué tantos se opusieron a él? ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué aún sus discípulos tuvieron problemas entendiéndolo y siguiéndolo? Fue mayormente porque Jesús no era el tipo de Mesías que la gente anticipó. En vez de levantarse en supremacía política, como ellos habían esperado, él usaba su poder para predicar el Evangelio y atender a las necesidades de los demás. Los primeros lectores de Marcos probablemente experimentaron la misma tensión que los 12 discípulos sintieron sobre el tipo de Mesías que Jesús era. La iglesia romana fue plantada en un tiempo cuando el cristianismo era bien recibido, y como la mayor parte de la iglesia primitiva, ellos habían probablemente esperado que Jesús regresaría relativamente pronto para consumar su reino en la tierra. Pero en vez de eso, los siguientes años trajeron un horrible sufrimiento y persecución bajo el dominio de Nerón. Así que Marcos aclaró que Jesús siempre sería el Mesías poderoso, aunque no siempre hace las cosas que sus seguidores esperan que haga. Y porque Él es el poderoso Mesías, los creyentes pueden confiar que cuando llegue el tiempo adecuado, Él consumará su reino tal y como lo prometió. Pero por mientras, Él sigue siendo Señor y nos puede sostener en medio de cualquier problema que tengamos. Después de la narrativa de Marcos, describiendo el poder del Mesías,
llegamos a la tercera sección principal de su Evangelio, un corto episodio que registra la afirmación de los apóstoles acerca del Mesías en capítulo 8, versículos 27 al 30. Esta es la escena famosa en el camino a Cesarea de Filipos, en la que Jesús reveló a sus discípulos la confesión de que Él era el Cristo. Y casi todos los estudiosos de Marcos coinciden que esta confesión forma la piedra angular del Evangelio de Marcos. En el primer versículo del Evangelio, Marcos escribió principio del Evangelio acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús era el Cristo, el Mesías, pero desde ese versículo hasta ahora, la palabra Cristo no había aparecido en ningún lugar del Evangelio de Marcos. Marcos no había hablado de Jesús como el Cristo. Él no había reportado que sus discípulos le llamaban el Cristo, o que la gente a quien él les testificó hubieran especulado que él era el Cristo, o aun que los demonios hubieran usado el término Cristo. De hecho, casi todos los que habían tratado de identificar a Jesús se habían equivocado. Ellos pensaron que era un simple hacedor de milagros, o un profeta, o Juan el Bautista, o un lunático, o un endemoniado poseído por Beelzebú. Pero en este momento, Jesús decide que es tiempo de presionar a sus discípulos para que reconocieran quién Él realmente es. Escuchemos su diálogo en Marcos capítulo 8, versículos 27 al 29. Jesús preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Después de 8 capítulos de evidencia, los apóstoles finalmente afirmaron su creencia de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el que traería el reino de Dios. Después de la afirmación de los apóstoles acerca del Mesías, la cuarta sección principal del Evangelio de Marcos tiene que ver con el sufrimiento del Mesías. Esta sección se extiende del capítulo 8, versículo 31, al capítulo 15, versículo 47. En la primera mitad del Evangelio, Marcos se había enfocado en cómo el poderoso ministerio de Jesús condujo a la gloriosa afirmación de que Él es el Cristo. Pero en este punto, Marcos empezó a enfatizar un aspecto diferente del trabajo mesiánico de Jesús: su sufrimiento y muerte en Jerusalén. El registro de Marcos acerca del sufrimiento del Mesías se divide en 3 secciones principales: la preparación de Jesús a sus discípulos por su sufrimiento y muerte, su confrontación con los líderes judíos en Jerusalén que provocó su sufrimiento y muerte, y finalmente su experiencia en sufrir y morir. Exploremos cada una de estas secciones, empezando con su preparación en Marcos capítulo 8, versículo 31 al capítulo 10, versículo 52. El material que describe la preparación de Jesús a sus discípulos puede ser dividido en 3 partes principales. Cada una comienza con Él prediciendo su sufrimiento, muerte y resurrección. La primera sección se enfoca en Jesús como el Señor del reino, en Marcos capítulo 8, versículo 31 al capítulo 9, versículo 29. Marcos comenzó con un reporte de la estrategia inesperada de Jesús para traer la gloria del reino de Dios a la tierra, o sea, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús, la cual Marcos explicó en el capítulo 8, versículo 31 al capítulo 9, versículo 1. Por medio de sus enseñanzas en esta sección, Jesús habla de sus propios sufrimientos y advierte a sus discípulos que ellos también tendrían que sufrir a medida que continuaran su ministerio del Evangelio. Después de esto, Marcos llama la atención a la autoridad única de Jesús al reportar un evento comúnmente conocido como la Transfiguración en Marcos capítulo 9, versículos 2 al 13. En este evento, la gloria de Jesús fue revelada visiblemente a Pedro, a Jacobo y Juan. Moisés y Elías también aparecieron con Jesús, indicando que Jesús afirmó y continuó las enseñanzas de la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Pero Dios mandó a los discípulos a honrar y a obedecer a Jesús
por encima de Moisés y Elías. Este evento preparó a los discípulos de Jesús, recordándoles a seguir fieles a Jesús por sobre todos los demás, y al animarlos a que esa lealtad a Jesús era la forma más pura de lealtad a Dios y a su revelación del Antiguo Testamento. Finalmente, Marcos se enfocó en el poder único de Jesús al revelar su habilidad de controlar los demonios en Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. Los discípulos de Jesús no pudieron sacar un demonio particularmente difícil, y Jesús les enseñó que tales demonios solamente se pueden exorcizar con oración. Pero Jesús mismo pudo sacar el demonio con una simple orden. De esta manera, demostró su superioridad sobre todos los demás y aseguró a sus discípulos que Él tenía poder ilimitado para hacer su voluntad. Sin tomar en cuenta los temores y dudas que iban a experimentar cuando fuera asesinado, su poder los debía animar a permanecer firmes en su fe en Él. La segunda parte del relato de Marcos de la preparación de Jesús para su pasión, muerte y resurrección tiene que ver con los valores del reino de Dios y se encuentra en Marcos capítulo 9, versículo 30 al capítulo 10, versículo 31. Como en cada sección del relato de Marcos acerca de la preparación de Jesús para ir a Jerusalén, este comienza con la predicción del sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. Esto nos ayuda a ver que Marcos seguía enfatizando la preparación de los discípulos para esos eventos, y que después de ese anuncio, Jesús continuó preparando a sus discípulos explicándoles que Dios no juzga las cosas de la misma forma que lo hacen los humanos. Así que, sin importar lo que ellos sufran y sin importar las cosas extrañas que sucedan, ellos no debían de juzgar las cosas de la forma que lo hace el mundo. En vez de eso, ellos debían estar seguros que Dios estaba usando estos eventos para traer su reino y glorificar a Jesús. Después de la predicción de Jesús en Marcos capítulo 9, versículos 30 y 31, Marcos reporta las enseñanzas de Jesús sobre los valores del reino. En esta sección, Jesús demostró cómo las instituciones del mundo discrepan con la verdad de Dios, básicamente en 5 áreas de la vida. Primero, Jesús habló del honor en Marcos capítulo 9, versículos 32 al 42. Haciendo énfasis en que aquellos a quien más se les honra en el reino de Dios son los menos honrados en esta vida. Segundo, Jesús habló del valor en Marcos, capítulo 9, versículos 43 al 50. Específicamente, instruyó a sus seguidores a despojarse de todo lo que les impida perseguir las metas del reino de Dios, sin importar el valor que esas cosas tienen en esta vida. Tercero, Jesús habló del matrimonio en Marcos capítulo 10, versículos 1 al 12. Su punto fue que el matrimonio y el divorcio deberían ser reconocidos de acuerdo a la ley de Dios en vez de la ley de los humanos, aunque la ley de los humanos parece ser intuitivamente más justa. Cuarto, Jesús habló de nuevo acerca de los niños en Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Sin importar lo que Jesús había dicho, los discípulos seguían evitando que los niños se acercaran a Él. Como respuesta, Jesús les recordó que Dios ya le había dado su reino a estos niños. Así que al rechazar a los niños, los discípulos se oponían a Dios. Y quinto, Jesús habló de las riquezas en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31. Esta es la conocida historia del joven rico, quien se entristeció cuando Jesús le dijo que su apego al dinero le estaba evitando abrazar los valores del reino de Dios. En cada una de estas secciones de enseñanza, Jesús explicó los valores del reino de Dios para que sus discípulos estuvieran mejor preparados para aceptar su sufrida muerte y las cosas difíciles que tendrían que pasar como sus seguidores. La tercera parte del relato de Marcos acerca de la preparación de Jesús para Jerusalén tiene que ver con el liderazgo en el reino de Dios. Lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículos 32 al 52. Después de predecir su sufrimiento, muerte y resurrección en Marcos capítulo 10, versículos 32 al 34, Jesús respondió a la pregunta del liderazgo en el reino en 3 partes. Primero, en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 40, dijo que Jacobo y Juan tendrían que compartir en su sufrimiento.
ellos tomarían de la misma copa y pasarían por el mismo bautismo. Estas metáforas decían que los seguidores de Jesús tendrían que compartir sus mismos sufrimientos por su servicio a Él. Segundo, Jesús describió el liderazgo en el reino como servicio en Marcos capítulo 10, versículos 40 al 45. Él había mencionado esta idea 2 veces antes cuando habló de los valores en el reino, pero esta es la primera vez que explicó la razón detrás del dicho. Los líderes cristianos deben de ser siervos porque ellos siguen el modelo de Cristo, quien actuó como el siervo al sufrir y morir por los pecados. Tercero, Jesús demostró la motivación para el liderazgo del siervo al mostrar misericordia al ciego Bartimeo. Los líderes siervos no deben sacrificarse por desear una recompensa mayor en el reino, sino porque tienen una verdadera compasión a los que sirven. Jesús insistió que el liderazgo en el reino de Dios no puede ser modelado según el patrón del liderazgo del mundo. En vez de eso, necesita seguir su propio ejemplo de sufrimiento. En cierta forma, estas debieron haber sido noticias desalentadoras a los lectores de Marcos en Roma. En vez de asegurarles que su sufrimiento era anormal y pronto pasaría, el Evangelio de Marcos les asegura que el sufrimiento era común para aquellos quienes seguían a Cristo. Pero al mismo tiempo, estas noticias debieron haber tenido un lado animador. El sufrimiento de la iglesia es parte del plan de Cristo para la victoria. Como lo escribió Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Después de reportar la preparación de Jesús de sus discípulos, Marcos vuelve a la confrontación de Jesús con los líderes judíos en Marcos capítulo 11, versículo 1 al capítulo 13, versículo 37. El registro de la confrontación de Marcos se divide en 2 partes principales. Primero, las narrativas de oposición en el capítulo 11, versículo 1 al capítulo 12, versículo 44. Y segundo, el discurso del Monte de los Olivos, en el capítulo 13, versículos 1 al 37. En toda esta sección de su evangelio, Marcos reportó cómo Jesús forzó la mano de los líderes judíos. En las partes anteriores del evangelio de Marcos, Jesús no buscó tener conflicto con los líderes judíos. Él había enfrentado oposición principalmente cuando la gente se oponía a su ministerio de misericordia. Pero en esta sección, Marcos reporta que Jesús activamente buscó la oposición para poder moverse hacia su crucifixión. Primero, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11. Públicamente lo declararon el Mesías y el Rey legítimo de Israel. Después, su condenación a Israel como una higuera seca en Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14 y 20 al 25. Y su purificación del templo en versículos 15 al 19 directamente ataca a la integridad de los líderes judíos, debilitando su autoridad e influencia sobre las personas. Jesús también discutió con los principales sacerdotes, maestros de la ley y ancianos en Marcos capítulo 11, versículos 27 al capítulo 12, versículo 12. Después de vencer y retar su autoridad, él contó la parábola de los labradores malvados que acusaba al liderazgo judío de no escuchar a Dios. En este punto, ellos estaban listos para arrestarlo, pero su temor de las multitudes los desanimó. Después de eso, Jesús discutió y refutó a los fariseos y herodianos acerca de los impuestos romanos en Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17. Después, en Marcos capítulo 12, versículos 18 al 27, Jesús probó que los saduceos habían malentendido lo que las Escrituras enseñaban acerca de la resurrección. Y finalmente, él atacó a los maestros de la ley en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 44. Aunque Jesús admitió que algunos de ellos conocían la ley, él insistió que todos ellos estaban controlados por la codicia y la ambición mundana. De una u otra forma, Jesús obligó la confrontación pública con cada grupo de judíos influyentes: los sacerdotes, los maestros de la ley, los fariseos, los herodianos y los saduceos. Él
le dio a cada grupo una razón para odiarlo y para buscar su muerte, con el fin de provocarlos a que lo mataran. La segunda sección principal de la confrontación de Jesús con el liderazgo judío es un discurso entre Jesús y sus discípulos. Este discurso es llamado comúnmente el discurso del Monte de los Olivos, porque sucedió en el Monte de los Olivos. En términos generales, abarca Marcos capítulo 13, versículos 1 al 37. En esta sección, Jesús le advierte a sus discípulos de las dificultades que podrían enfrentar en el futuro para que no los agarren desprevenidos. Les explicó que serían arrastrados hacia los gobernantes para testificar en su contra, que serían golpeados, serían odiados, sus familias se destrozarían, sufrirían desastres naturales y gran tribulación. De hecho, Él les dijo claramente que la persecución y el sufrimiento caracterizarían a la iglesia hasta su regreso. Pero Jesús también le dio a sus discípulos grandes esperanzas al asegurarles la victoria del reino de Dios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 13, versículos 26 y 27, les recordó la gran victoria que sería de ellos si permanecían fieles a Él cuando consumara su reino en poder y gloria. Como era de esperarse, las palabras de Jesús a sus discípulos continuaron incitando a los líderes judíos en su contra. Por ejemplo, en Marcos capítulo 13, versículos 1 y 2, Jesús enseñó a sus discípulos que el templo sería destruido. Pero como vemos en Marcos capítulo 14, versículo 58, sus palabras no fueron escuchadas correctamente, malinterpretándose, y durante su juicio, se le acusó falsamente de planear destruir el templo él mismo. Ahora que hemos visto el relato de Marcos acerca del sufrimiento del Mesías en términos de la preparación de Jesús a sus discípulos y la confrontación con el liderazgo judío en Jerusalén, estamos listos para ver la experiencia de Jesús del sufrimiento y muerte en Marcos capítulo 14, versículo 1 al capítulo 15, versículo 47. El registro de la experiencia de Jesús en su sufrimiento y muerte está lleno de eventos muy conocidos. La traición de Judas, la predicción de la negación de Pedro, el que sus discípulos no pudieron velar y orar con Jesús en Getsemaní, el arresto de Jesús, los dos juicios y la negación de Pedro, y finalmente la crucifixión y sepultura de Jesús. Estos son capítulos oscuros y amenazantes. Están llenos de fracaso. Fracaso de los líderes judíos, fracaso de las multitudes, fracaso del sistema legal de los judíos y de los romanos, y fracaso de los discípulos. El escribir a una iglesia romana perseguida hizo que Marcos dejara claro el hecho de que los dolores de parto del cristianismo habían sido igual de severos como los de Roma. El registro de Marcos de la experiencia del sufrimiento y muerte de Jesús puede ser dividida en dos partes, comenzando con su ungimiento para la sepultura, en Marcos capítulo 14, versículos 1 al 11. En esta sección, Marcos reportó unos detalles muy importantes. Primero, él dijo que los principales sacerdotes y maestros de la ley estaban buscando una forma de arrestar y matar a Jesús. Segundo, una mujer ungió a Jesús con un perfume muy caro, y él respondió diciendo que ella lo había ungido para su sepultura. De esta forma, Jesús indicó que él moriría en el futuro inmediato. Tercero, Judas Iscariote empezó a planear la traición de Jesús con el jefe de los sacerdotes y maestros de la ley. Podemos ver esto como el punto clave de la historia del sufrimiento de Jesús y su muerte. Su muerte ya no era una amenaza vaga, sino una realidad inminente. Seguidamente, Marcos reportó las últimas horas de Jesús con sus discípulos en Marcos capítulo 14, versículos 12 al 42. Esta parte de la narrativa de Marcos comienza con la preparación de Jesús y sus discípulos para participar en la última cena en Marcos capítulo 14, versículos 12 al 31. Fue durante esta comida que Jesús instituyó la ordenanza cristiana de la Cena del Señor. Él también usó este tiempo para dar a sus discípulos algunos preparativos finales para ayudarles a través de su sufrimiento y muerte. Por ejemplo, Él les advirtió que todos lo dejarían y dijo que Pedro,
lo negaría. Después de la última cena, el grupo fue al jardín de Getsemaní, como vemos en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. De acuerdo a este pasaje, Jesús estaba profundamente angustiado y con una tristeza sobrecogedora hasta el punto de morir. Él claramente estaba sufriendo en anticipación a su crucifixión. La tercera sección del reporte de Marcos de la experiencia de Jesús de su sufrimiento y muerte es el registro del arresto y juicios de Jesús en Marcos capítulo 14, versículo 43 al capítulo 15, versículo 15. Esta sección comienza con la traición de Jesús por su discípulo Judas Iscariote en Marcos capítulo 14, versículos 43 al 52. Continúa con el juicio ante el liderazgo judío en Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65. Seguidamente, leemos el reporte de la negación de Pedro de haber conocido y seguido a Jesús en Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72. Y finalmente, leemos acerca de su juicio ante Pilato, el gobernador romano, en Marcos capítulo 15, versículos 1 al 15. Al final de estas experiencias humillantes, Jesús fue azotado y luego entregado a los soldados romanos para ser crucificado. La cuarta parte del relato de Marcos, de la experiencia de Jesús, de su sufrimiento y muerte, cubre la crucifixión de Jesús en Marcos capítulo 15, versículos 16 al 47. Comienza cuando Jesús es entregado a los soldados romanos para ser azotado, humillado y asesinado en una cruz como un criminal común. Desde la perspectiva humana, su sufrimiento fue abrumador. El hecho de que Jesús sufrió este maltrato en manos de los romanos debió haber conectado estos eventos fuertemente a la audiencia original de Marcos, que eran los cristianos romanos. Ellos inmediatamente pudieron haber visto los paralelos entre los sufrimientos del Señor y los suyos, y debieron haber tomado ánimo e inspiración para perseverar aún en medio de sus propias dificultades. Pero la peor parte del sufrimiento de Jesús fue que el pecado del mundo fue puesto sobre él, y él fue objeto de la ira de Dios el Padre. Finalmente, después de haber muerto, fue puesto en una tumba, su cuerpo sin ser preparado para la sepultura porque no había tiempo antes del día de reposo. Ahora que hemos visto el anuncio del Mesías, el poder del Mesías, la afirmación de los apóstoles acerca del Mesías y el sufrimiento del Mesías, estamos finalmente listos para ver la victoria del Mesías. En Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8, donde Marcos describe la resurrección de nuestro Señor. Antes de entrar al contenido de esta sección, debemos hacer una pausa para explicar por qué decimos que el Evangelio de Marcos finaliza en el capítulo 16, versículo 8. Después de todo, la mayoría de nuestras Biblias tienen 20 versículos en este capítulo, pero la mayoría de estas Biblias tienen notas diciendo que los versículos 9 al 20 no aparecen en los manuscritos antiguos más confiables del Evangelio de Marcos. En los antiguos manuscritos griegos de Marcos, hay 3 finales diferentes. Un grupo de manuscritos finaliza en el versículo 8, el segundo grupo finaliza en el versículo 20, y un tercer grupo tiene un final de 2 oraciones al final del versículo 8. Una evaluación minuciosa de toda la evidencia ha guiado a la mayoría de académicos a concluir que Marcos concluyó su evangelio con el versículo 8. Los manuscritos más antiguos e importantes están a favor del final corto como el original. Muchos académicos creen que los otros 2 finales parecen haber sido añadidos porque un escriba no se sintió bien con la idea de que Marcos concluyera el evangelio con la frase «porque tenían miedo». Pero esta teoría fue descartada. De hecho, el tema del temor y admiración está en todo su evangelio. Y por esta razón, el énfasis en el temor es una forma muy apropiada de terminar este evangelio en particular. De hecho, encaja bien con las experiencias de la audiencia original de Marcos. Al ellos enfrentar persecución después de la resurrección de Jesús, se sintieron consolados al saber que los primeros discípulos de Jesús también habían experimentado temor. Vamos ahora al recuento de la resurrección de Jesús en Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8.
El recuento de la resurrección hecho por Marcos es más corto que los otros evangelios, pero esta brevedad está en acuerdo con el bosquejo de este evangelio. Recordemos cómo el anuncio del Mesías que abrió el evangelio es muy corto, así como la afirmación de los apóstoles del Mesías, la cual forma la piedra angular del evangelio. Esta sección de la victoria del Mesías comienza con las mujeres que vinieron a la tumba de Jesús a ungir su cuerpo el tercer día después de su muerte y sepultura. Ellas fueron recibidas por un visitante angelical que tenía un mensaje claro y directo. Jesús había vencido la muerte y se había levantado en victoria, tal y como había predicho tantas veces en todo su ministerio. Escuchemos al final del Evangelio, en Marcos capítulo 16, versículos 6 al 8. El ángel les dijo: «No os asustéis. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron». Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. La respuesta de las mujeres es completamente predecible en el contexto de la narrativa de Marcos. Ellas tuvieron miedo. Casi todos en este evangelio respondieron a la presencia poderosa de Dios con asombro, admiración y temor. El pueblo de Dios experimentará debilidad y necesidad en esta vida. Esto también fue cierto para la audiencia original de Marcos en Roma, y no ha dejado de ser cierto para la iglesia a través de los siglos. Pero las buenas nuevas del evangelio es que el reino de Dios ha venido. El Mesías ha conquistado a los enemigos del pueblo de Dios, aún el enemigo final, la muerte misma. Y por esta razón, el pueblo de Dios puede corporalmente enfrentar a los enemigos del evangelio del reino con valentía. La victoria ya es nuestra. Habiendo considerado el trasfondo y la estructura y contenido del evangelio de Marcos, estamos listos para ver algunos de sus temas principales. La identidad de Jesús como el Mesías o el Cristo es sin duda alguna el tema más difícil que Marcos comunicó en su Evangelio. Marcos quería asegurarse de que sus lectores supieran que Jesús vino verdaderamente a salvarlos de sus pecados. Jesús era el Rey que había conquistado a la muerte. Él era poderoso, temible, imparable y glorioso. Él era el Redentor quien había venido a rescatarlos al traer el reino de Dios a la tierra. Y a pesar del hecho que ellos ya no lo podían ver más, Él seguía en control y había prometido regresar para terminar la salvación que había comenzado. Para nuestro propósito en esta lección, dividiremos el tema del mesianismo de Jesús en dos partes. Primero, consideremos a Jesús como el siervo mesiánico que sufre. Y segundo, veremos su identidad como el rey mesiánico conquistador. Empecemos con el rol de Jesús como el siervo mesiánico que sufre. Nuestra discusión de Jesús como el siervo mesiánico que sufre se dividirá en tres partes. Primero, mencionaremos algunas expectativas de los judíos referentes al Mesías. Segundo, brevemente resaltaremos la naturaleza del ministerio de Jesús como el siervo que sufre. Y tercero, hablaremos de la respuesta apropiada que Marcos quería que sus lectores tuvieran al aspecto mesiánico de Jesús. Primero, veamos las expectativas de los judíos para el Mesías que eran comunes en los tiempos de Jesús. Por cientos de años antes del tiempo de Cristo, la gran mayoría de israelitas vivieron afuera de la tierra prometida. Aquellos que se quedaron padecieron bajo la tiranía de reyes gentiles. Al principio fueron los babilonios, luego los medos y los persas, después los griegos y al final los romanos. Y esta larga historia de sufrimientos llevó a los teólogos judíos a enfatizar las profecías del Antiguo Testamento que Dios eventualmente enviaría un libertador mesiánico a restaurar el reino de Israel. Las esperanzas mesiánicas de los judíos tomaron diferentes formas. Por ejemplo, los celotes creían que Dios quería que Israel trajera el día del Mesías al rebelarse contra las autoridades romanas. Diferentes grupos apocalípticos creían que Dios iba a intervenir sobrenaturalmente para destruir a los enemigos y a restaurar al pueblo. Estaban también los nomistas, quienes como los fariseos creen que Dios no intervendrá hasta que Israel obedezca la ley.
Así que en la época de Jesús hubo muchas personas que esperaban y anhelaban que viniera su Mesías. Él vino como un siervo humilde que sufre. Las esperanzas mesiánicas judías esperaban un reino inmediato terrenal y político bajo el mando del Mesías, similar al reino que David había tenido varios siglos atrás. Pero Jesús no intentó establecer este tipo de reino durante su ministerio terrenal, y esto causó que mucha gente lo rechazara como el Mesías. Curiosamente, la idea del Mesías como un siervo que sufre no era nueva. El profeta Isaías del Antiguo Testamento había indicado el rol de Mesías, especialmente en Isaías capítulo 53, el cual el Nuevo Testamento frecuentemente lo aplica a Jesús. Se puede decir que si Jesús no hubiera sufrido y servido, entonces no hubiera llenado los requisitos del Antiguo Testamento como Mesías. Por lo tanto, lejos de descalificarlo como el Cristo, el servicio de sufrimiento de Jesús es una prueba de que Él es el Cristo. Pero solo unas cuantas personas discernieron este tema del Antiguo Testamento durante la vida de Jesús. La mayoría estaban tan comprometidos a las especulaciones judías contemporáneas referentes al Mesías que no lo reconocieron cuando vino. Con estas expectativas de los judíos en mente, vayamos al ministerio de Jesús como siervo que sufre. Jesús fue un Mesías sorprendente porque conquistó al morir. A principios del Evangelio, Marcos reportó los conflictos que eventualmente le llevaron a su crucifixión, y la segunda mitad del Evangelio está dominada primero por el tema del inminente sufrimiento y muerte de Jesús, y después por la consumación de su sufrimiento y muerte. Y paralelamente, al énfasis del sufrimiento de Jesús, hay que hacer hincapié en su servicio. Él sanó y ministró a muchas personas. Dio su vida en rescate para redimir a los pecadores. Obedeció siempre la voluntad de Dios para poder beneficiar al pueblo de Dios. Un lugar donde Marcos fuertemente unió estos temas de sufrimiento y servicio es en Marcos capítulo 10, versículos 35 al 45. En este pasaje, Jacobo y Juan le piden a Jesús posiciones de honor en el reino de Jesús. Y los otros 10 discípulos se enojaron con esta aspiración por la gloria. Pero Jesús reprendió a los 12 y los invitó a una vida de servicio y ofreció su propia vida como modelo. Escuchemos la explicación de Jesús para esta clase de liderazgo en Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús aclaró que el liderazgo era una forma de servicio a Dios y a los que son guiados. El liderazgo no es una oportunidad para gloriarse. Al contrario, con frecuencia se traduce en sufrimiento para los líderes. De hecho, Jesús sabía que su misión de servir a otros eventualmente lo llevaría a la muerte. Pero esta fue una misión que Él aceptó y ordenó a sus discípulos a aceptarla también. Con las expectativas mesiánicas judías y el ministerio de Jesús en mente, consideremos las respuestas que Marcos quería que sus lectores tuvieran sobre el aspecto de la identidad de Jesús como el Cristo. Jesús enseñó que sus seguidores sufrirían, que enfrentarían resistencia en la sociedad, que tendrán conflictos familiares, que serán tentados y maltratados por fuerzas demoníacas. Serán perseguidos y algunos incluso asesinados. Sin embargo, les pidió lealtad y perseverancia. Escuchemos cómo Jesús resumió esta idea en Marcos capítulo 12, versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Aquí, Jesús se refirió a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, para hacer énfasis en la totalidad de las demandas de Dios en las vidas de su pueblo. Debemos estar totalmente dedicados a Dios en cada aspecto de nuestro ser y nuestras vidas. Seguir a Jesús involucra sacrificio y sufrimiento, pero Él
sigue pidiendo que nos dediquemos completamente a Él y que estemos dispuestos a vivir de formas que el mundo rechaza por el bien del reino. Como un ejemplo, consideremos la historia del joven rico en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31. Él se acercó a Jesús preguntándole qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo que vendiera todas sus posesiones y se las diera a los pobres. Pero las demandas de Jesús eran mayores de las que el joven rico podía llevar, así que se retiró triste. Jesús le dijo a sus discípulos que esto no los debería sorprender, porque era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de Dios. Continuó diciendo que sus seguidores deberían de estar dispuestos a dejar a su familia, casas y posesiones. Deberían estar dispuestos a ser perseguidos. Deberían de estar dispuestos a ser martirizados por su nombre. Como Jesús había dicho en Marcos capítulo 8, versículos 34 y 35, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. De una o de otra forma, cada cristiano tiene una cruz. Pero por la gloria y bendición de la salvación, vale la pena el sacrificio. El discipulado es un camino difícil. De hecho, según Jesús, entrar en el reino de Dios es imposible cuando confiamos en nuestro propio poder para hacerlo. Pero escuchemos cómo Jesús alentó a sus discípulos en Marcos capítulo 10, versículo 27. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Nosotros no tenemos el poder para obedecer a Jesús de la forma radical que Él demanda, pero Dios sí, y Él usa ese poder dentro de nosotros para asegurarse que entremos en su reino. Marcos quería que su audiencia original en Roma supiera que su sufrimiento y persecución era una señal de que eran verdaderos seguidores de Cristo. Era parte del plan de Jesús para su reino, y Marcos quiso que sus lectores fueran animados por este hecho. Quería que tuvieran confianza que Dios les daría poder para perseverar en medio de sus dificultades, así como Él lo había hecho con Jesús, para que ellos pudieran enfrentar sus sufrimientos con ánimo y esperanza. And the same thing is true for us today. Jesus is still bringing in his kingdom slowly. Jesús sigue trayendo lentamente su reino. Sigue usando el sufrimiento de su pueblo para alcanzar su fin, y Él continúa capacitándonos para perseverar. El sufrir por la causa de Jesús y su reino no nos debería desanimar, nos debería confortar e inspirar. Sufrimos porque somos sus siervos, y estamos confiados que un día nuestro sufrimiento será premiado con más bendiciones de las que comprendemos, bendiciones que reponen las dificultades que hemos resistido. El segundo aspecto de la identidad de Jesús que vamos a considerar es su rol como el rey conquistador que trae el reino de Dios a la tierra. El Antiguo Testamento dejó claro que el Mesías sería un descendiente del rey David y que su trabajo sería restaurar la gloria del trono de David y reinar sobre Israel para siempre. Vemos estas profecías en lugares como Salmos 89, 110 y 132, y confirmadas en Marcos capítulo 12, versículo 35. Así que, siempre cuando Jesús fue identificado como el Cristo o el Mesías, su estatus real también fue confirmado. Por ejemplo, por esto es llamado Hijo de David en Marcos capítulo 10, versículos 47 y 48. Y el mismo Jesús abiertamente dijo ser el rey mesiánico en Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62, cuando fue juzgado en el Sanedrín. Y en Marcos capítulo 15, versículo 2, cuando fue juzgado por Pilato. Consideraremos tres aspectos del rol de Jesús como el rey conquistador en los que Marcos hizo énfasis.
Vamos a considerar el hecho de que Jesús proclamó su reino. Veremos que Él demostró su poder y autoridad. Y observaremos que Él conquistó a sus enemigos. Comencemos con el hecho de que Jesús proclamó su reino. Recordemos la forma en que Marcos resumió el ministerio del Evangelio de Jesús en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, donde él dio este relato. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El propósito central del ministerio de predicación de Jesús era proclamar el Evangelio o las buenas nuevas que el reino de Dios está cerca y que sus bendiciones se ofrecen a todos aquellos que se arrepienten y creen. Jesús también proclamó su reino al enseñar sus secretos a los discípulos. De hecho, esta es la razón por la cual a menudo enseñaba en parábolas, para revelar los secretos del reino a los escogidos mientras los oculta de los que no son. Escuchemos lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12. A vosotros os he dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y por supuesto, con frecuencia, Jesús describió el reino de Dios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, identificó a los que entrarían al reino de Dios con facilidad, como los niños, y a los que podrían entrar con gran dificultad, como los ricos. El segundo aspecto del rol de Jesús como rey conquistador que mencionaremos será que demostró su poder y autoridad como la cabeza del reino de Dios en la tierra. Jesús demostró su poder de rey y autoridad principalmente por medio de sus milagros. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 41, dice que la creación obedeció sus órdenes y que los demonios frecuentemente lo reconocían como el Hijo de Dios, como lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 24, capítulo 3, versículo 11 y capítulo 5, versículo 7. La habilidad de Jesús de hacer su voluntad sobre la naturaleza y los demonios fue una fuerte demostración de que Él había venido para traer el reino de Dios a la tierra. Y lo mismo es verdad sobre sus curaciones milagrosas. Las bendiciones del reino incluyen vida y salud. Así que, cuando Jesús sanó a la gente, les estaba repartiendo bendiciones del reino, de acuerdo a sus privilegios reales. Además de hacer milagros, Jesús también demostró su poder y autoridad real de otras formas. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1 versículos 16 al 20, Jesús osadamente llamó a sus discípulos a dejar sus casas, familias y negocios para seguirlo. Él no solamente dio sugerencias sabias, Él exigió un cambio de vida como respuesta. De hecho, esta es la misma orden que Él le da a todo aquel que escucha el Evangelio, y Él sigue esperando la misma respuesta. Cada ser humano está obligado a obedecer a Jesús, a comprometer sus vidas a Él y a seguirle a donde sea que nos dirija. Probablemente el ejemplo más memorable de la autoridad de Jesús es cuando le perdonó los pecados al paralítico en Marcos capítulo 2, versículos 3 al 12. Jesús y todos los demás sabían que solo Dios puede perdonar los pecados. Pero increíblemente, Jesús no le dijo a este hombre que buscara el perdón de Dios. Él con autoridad le perdonó los pecados. Como resultado, esta declaración no solo era la garantía del perdón para el hombre, sino también de la autoridad real de Jesús. Al perdonar los pecados de este hombre, Jesús demostró que él tenía autoridad divina para administrar justicia dentro del reino de Dios. Y al sanar al hombre inmediatamente después de perdonar sus pecados, Jesús probó que su mensaje verdaderamente venía de Dios. Y por supuesto, la autoridad de Jesús para perdonar los pecados es una de las más grandes razones para que le sigamos. A través de él, nuestros pecados pueden ser perdonados para que podamos reconciliarnos con Dios.
En vez de ser enemigos, podemos ser ciudadanos leales de su reino, con todas las bendiciones eternas que éste conlleva. El tercer aspecto del rol de Jesús como el rey conquistador que vamos a mencionar es que él conquistó a sus enemigos. Jesús tuvo muchos enemigos durante su vida. Los líderes judíos que se oponían a él, los no creyentes que lo rechazaban, los demonios que expulsó y otros enemigos. Y en cada caso, cuando se enfrentó contra sus enemigos, él ganó. Derrotó argumentos, evitó planes, liberó a la gente de su opresión. Inclusive usó los planes de otros para lograr sus propios propósitos. Les permitió que lo crucificaran en la cruz para pagar por nuestros pecados. Todas estas victorias probaron que Jesús realmente era el Mesías, el rey davídico que había venido a traer el reino de Dios a la tierra. Los demonios frecuentemente son un grupo de enemigos que Marcos menciona. De hecho, Marcos pone más énfasis en el poder de Jesús sobre las fuerzas demoníacas y satánicas que cualquier otro escritor de los evangelios. Marcos enfocó la atención de sus lectores al control de Jesús sobre los demonios. Para Marcos, este conflicto entre Jesús y los demonios era la evidencia de que Jesús había traído el reino de Dios. La presencia del reino no implicaba una vida pacífica sin problemas. Por el contrario, implicaba que el reino de Jesús había venido a pelear en contra y a derrotar eventualmente todos los poderes demoníacos del reino del mal. Para los cristianos de Roma, esto significó que sus sufrimientos eran parte de una guerra espiritual más grande, y aunque podían ser oprimidos y perseguidos por un tiempo, ellos continuaban en el lado ganador, y un día tendrían la victoria completa. Y esto mismo ocurre para nosotros hoy. Pero tan sorprendente como fue el poder de Jesús sobre los demonios, su victoria más grande fue sobre la muerte misma, a lo que Pablo lo llamó postrer enemigo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 26. Como hemos visto, antes de que Jesús muriera, él explicó repetidamente a sus discípulos que su muerte era el camino a su victoria. La muerte era un enemigo, pero Jesús conquistaría y usaría este enemigo para sus propios propósitos. Como un ejemplo, escuchemos cómo Jesús tranquilizó a sus discípulos durante la última cena en Marcos capítulo 14, versículos 24 y 25. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Como un tierno pastor, Jesús prometió que lejos de ser un motivo de desaliento, su muerte sería la victoria del pacto de Dios sobre el pecado y sus consecuencias. Jesús también prometió que esta no era la última cena que compartiría con sus discípulos. Después de todas las terribles cosas que estaban a punto de pasar, su arresto, juicios, sufrimiento y muerte, Él participaría otra vez con ellos cuando su reino fuera consumado en toda su gloria. Desde los lectores originales de Marcos en el mundo antiguo hasta la Iglesia a través de los siglos, las celebraciones de la última cena del Señor nos recuerdan que la victoria de Cristo eventualmente vencerá todos nuestros sufrimientos. Un día seremos recompensados celebrando una cena de victoria con Jesús mismo. En su crucifixión, muerte y sepultura, Jesús permitió que la muerte tuviera poder sobre él por un tiempo, para podernos redimir del pecado. Pero él no se quedó sometido a ese poder. En su resurrección, conquistó hasta la muerte, probando más allá de toda duda que él es el Cristo, el Rey mesiánico que Dios ha enviado para restaurar su reino en la tierra. Pero si Jesús vino para ser el Rey, ¿significa que fracasó? Esta pregunta debe de haber perturbado a la perseguida audiencia de Marcos, al igual que ha preocupado a muchos cristianos de todos los tiempos. Después de todo, no vemos a Jesús reinando en la tierra actualmente. No parece que llevó a cabo todo lo que el Rey mesiánico debería haber logrado. Jesús no era el tipo de Mesías que la mayoría de las personas esperaban en el primer siglo, y no es el tipo de Mesías que la mayoría de las personas quieren el día de hoy. Él vivió una vida de sufrimiento y servicio.
y llamó a las personas de su reino a hacer lo mismo. En las parábolas del sembrador y de la semilla de mostaza, en Marcos capítulo 4, Jesús enseñó que sus seguidores serían perseguidos y que parecería como que su reino sería derrotado. Pero él también enseñó que en algunas personas la palabra del reino se arraiga y da fruto. Ellos aceptan el reino de Dios en la obediencia, siguen a Jesús y agrandan el reino de Dios. El reino está encubierto temporalmente, crece lentamente e incluso sufre, pero finalmente el reino de Dios vendrá en todo su esplendor. Como dijo Jesús en Marcos capítulo 4, versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. El mensaje de Marcos, tanto para su audiencia original como para nosotros, es evidente. El reino de Dios crece misteriosamente, luchando contra la persecución, el sufrimiento y los enemigos. Pero también crece con certeza, conforme al tiempo de Dios. El reino de Dios y el ministerio de Jesús no se pueden detener. Un día, Jesús regresará a terminar lo que empezó, y al final derrotará completamente a todos sus enemigos, y nosotros mismos seremos glorificados, ingresando al estado final de una vida eterna que nunca terminará. En ese tiempo no quedará ninguna profecía del Antiguo Testamento sin cumplir. Él lo habrá cumplido todo. En esta lección, hemos considerado el trasfondo del Evangelio de Marcos en términos de autoría, su audiencia original y la ocasión de su escritura. También hemos explorado la estructura y contenido de su Evangelio. Y nos hemos enfocado en dos de sus temas principales: la identidad de Jesús como el siervo que sufre y el rey conquistador. Si leemos este Evangelio con estas ideas en mente, descubrimos que entendemos a Marcos con más detalle y que haremos mejores aplicaciones a nuestras propias vidas en el mundo moderno. The Gospel of Mark highlights aspects of Jesus' character and ministry that aren't always. El Evangelio de Marcos resalta aspectos del carácter y del ministerio de Jesús que no son siempre enfatizados en otros evangelios. Nos muestra a Jesús como un activo y poderoso maestro de sus alrededores, pero también nos muestra que aún en su poder, Jesús voluntariamente tomó el papel de un siervo que sufre. Y Marcos nos llama a una variedad de respuestas de ejemplo a nuestro Señor. Él quiere que caigamos a los pies de Jesús con admiración, que lo escuchemos en silencio y que respondamos a sus palabras con una obediencia radical. Él quiere que estemos dispuestos a sufrir por el reino de Dios, tal y como lo hizo Jesús. Y quiere que estemos animados, sabiendo que cuando Jesús conquistó a sus enemigos por medio de la cruz, también aseguró la victoria para nosotros. Y es en esa esperanza que perseveramos hasta el día que Jesús regrese con gloria para darnos la victoria en la consumación de su reino.
y Roma. Primero, en varias ocasiones, él explicó costumbres palestinas a su audiencia. Por ejemplo, Marcos explicó la práctica de los fariseos del lavamiento de manos en Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4. Explicaciones como estas sugieren que la audiencia de Marcos incluyó un número significativo de gentiles quienes vivían fuera de Palestina. Un segundo detalle que es compatible con una audiencia italiana y romana es que Marcos explicó expresiones arameas. Por ejemplo, escuchemos a su explicación de los nombres dados a Jacobo y Juan en Marcos capítulo 3, versículo 17. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Marcos dio explicaciones similares en capítulo 5, versículo 41, capítulo 7, versículo 34 y capítulo 15, versículos 22 y 34. Los palestinos que hablaban arameo no hubieran necesitado estas explicaciones y aún muchos judíos fuera de Palestina habrían estado familiarizados con el arameo y hebreo de sus sinagogas. Así que, este detalle sugiere que Marcos escribió a gentiles fuera de Palestina. Un tercer detalle que apunta hacia una audiencia en Italia y Roma es que Marcos usó más palabras en latín que cualquier otro escritor de los evangelios, indicando que una parte significativa de su audiencia entendía latín. Durante el primer siglo, el latín no era hablado abiertamente en el mundo mediterráneo. Estaba limitado primordialmente a Italia, la tierra natal del Imperio Romano. Así que es muy significativo que Marcos usara palabras en latín por lo menos 15 veces. Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículo 42, él usó la palabra en latín lepta, refiriéndose a una pequeña moneda de cobre. Aunque él escribió la palabra en letras griegas, la palabra misma era latín, y no pudo haber sido entendida por aquellos que no hablaban latín. Un cuarto detalle que muestra la posibilidad de que Marcos escribió a las iglesias de Italia, y especialmente Roma, es que Marcos mencionó a un hombre llamado Rufo. En Marcos capítulo 15, versículo 21, se nos dice que el hombre quien llevó la cruz de Jesús a Gólgota era el padre de Rufo y Alejandro, dos hombres que no juegan ningún papel en el Evangelio de Marcos. Así que, ¿por qué los mencionó Marcos? Una de las mejores explicaciones es que ellos eran conocidos o eran parte de la audiencia de Marcos. De hecho, se menciona a un hombre llamado Rufo como miembro de la iglesia de Roma en Romanos capítulo 16, versículo 13. Asumiendo que es el mismo capítulo 39, sección 15, Eusebio dijo lo siguiente acerca de Papías. Marcos llegó a ser el intérprete de Pedro y escribió de manera exacta, pero no por orden, todo lo que recordaba de las cosas dichas y hechas por el Señor, porque él no había oído al Señor ni había sido uno de sus seguidores, sino que más tarde, como he dicho, fue seguidor de Pedro. Pedro solía enseñar según la ocasión lo demandaba. De acuerdo a Papías, el Evangelio de Marcos era muy dependiente de las enseñanzas del apóstol Pedro. Marcos no había sido un testigo visual del ministerio de Jesús, pero él registró lo que Pedro había visto y oído de Jesús. Otros escritores en la iglesia primitiva también afirmaron el punto de vista tradicional de que Marcos escribió este evangelio. Por ejemplo, el prólogo antimarcionita al segundo evangelio, escrito cerca del año 170 después de Cristo, directamente da la autoría a Marcos. El padre de la iglesia, Ireneo, quien escribió cerca del año 177 después de Cristo, también afirmó este punto de vista. Y además de esto, los manuscritos griegos más tempranos que le dan un título a este libro lo llaman según San Marcos.
The evidence affirming that Mark wrote the second gospel was widespread. La evidencia que afirma que Marcos escribió el segundo evangelio fue expandida en la iglesia primitiva. De hecho, no tenemos ningún registro de algún debate significativo sobre su autoría en la iglesia antigua. Aunque en siglos recientes algunos estudiosos han tratado de negar este punto de vista tradicional, no han refutado el testimonio antiguo de la autoría de Marcos, ni han podido apuntar a nada en el Evangelio mismo que diga que Marcos no es su autor. Por estas razones podemos afirmar confiadamente que Marcos escribió este Evangelio. Ahora que hemos confirmado el punto de vista tradicional de que Marcos escribió este Evangelio, exploraremos su historia personal para que entendamos mejor su relato. Según Hechos, capítulo 12, versículo 12, Marcos era el hijo de una mujer llamada María, quien vivió en Jerusalén. En su casa, algunos cristianos de Jerusalén se reunían a orar por Pedro cuando estaba en prisión. Así que la asociación de Marcos con Pedro y otros apóstoles comenzó en esta época. Marcos era también el sobrino de Bernabé, como lo mencionó Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Él ayudó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Pero como leemos en Hechos capítulo 13, versículo 13, Marcos los dejó a mitad del viaje y regresó a Jerusalén. Como resultado, Pablo no permitió que Marcos se le uniera en su segundo viaje misionero. Como leemos en Rufo, mencionado por Marcos, la implicación es que Marcos escribió para la iglesia en Roma. None of these details individually proves Ninguno de esos detalles individualmente prueban que Roma era el destino del Evangelio de Marcos, pero su efecto acumulativo confirma el fuerte testimonio de la iglesia primitiva. Y como veremos más tarde en esta lección, leyendo el Evangelio con una audiencia romana en mente, puede ayudarnos a sacar algunos de los énfasis particulares de Marcos y aplicarlos a nuestras propias vidas en la iglesia moderna. Con el autor y audiencia original de este Evangelio en mente, estamos listos a examinar un tercer aspecto del trasfondo del Evangelio de Marcos, la ocasión o circunstancias de su composición. Vamos a explorar dos aspectos de la ocasión del Evangelio de Marcos. Primero, vamos a considerar la fecha cuando Marcos escribió. Y segundo, vamos a explorar el propósito de Marcos para escribir. Comencemos por ver la fecha del Evangelio de Marcos. La fecha de composición del Evangelio de Marcos no puede ser determinada con absoluta certeza, pero la evidencia parece apuntar a una fecha a mediados o finales de los años 60 del primer siglo. Testigos antiguos como Ireneo y el prólogo antimarcionita dicen que Marcos escribió su Evangelio después de la muerte de Pedro. Lo más posible es que Pedro fue martirizado en Roma durante las persecuciones hechas a la iglesia por el emperador romano Nerón, después de que Roma fue quemada en el año 64 después de Cristo. Papías nos da el indicio de que Marcos comenzó su trabajo mientras Pedro seguía vivo, pero él no descarta la posibilidad de que Pedro muriera antes de que Marcos haya terminado. Así que parece razonable aceptar que la fecha más temprana en que Marcos pudo haber completado su evangelio pudo haber sido en algún tiempo cerca de la muerte de Pedro, en el año 64 después de Cristo. El año más tarde en que Marcos pudo haber escrito es difícil de determinar. Como vimos más temprano en la lección, muchos académicos creen que Marcos fue el primer evangelio escrito y que Mateo y Lucas usaron a Marcos como referencia cuando escribieron sus propios evangelios. Ya que ninguno de estos tres evangelios menciona la destrucción de Jerusalén y su templo, la cual sucedió en el año 70 después de Cristo, muchos académicos concluyen que Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos antes de ese tiempo. Y si Mateo y Lucas recibieron y utilizaron el Evangelio de Marcos antes de completar sus propios trabajos, es seguro decir que Marcos fue terminado aún antes del año 70 después de Cristo, cerca del año 69 después de Cristo y probablemente tan temprano como el año 67 después de Cristo, lo que hubiera provisto más tiempo a Mateo y a Lucas para familiarizarse con el Evangelio de Marcos antes de escribir los suyos.
con la fecha del Evangelio de Marcos en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, Pablo y Bernabé se separaron por este tema. Así que Bernabé tomó consigo a Marcos para ministrar en Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas para reemplazar a Bernabé como su compañero de viaje. Según Colosenses capítulo 4, versículo 10, Marcos posteriormente recobró la confianza de Pablo durante uno de sus encarcelamientos. Más tarde, Marcos ayudó a Pedro cuando él ministraba en Roma. De hecho, él tuvo una relación tan cercana con Pedro que Pedro con afecto llamó a Marcos mi hijo, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Fue probablemente durante este tiempo que Pedro enseñó a Marcos la mayoría de los detalles del ministerio terrenal de Jesús que se registran en el Evangelio de Marcos. Ahora que hemos hablado de Marcos como el autor de este Evangelio, debemos explorar la identidad de la audiencia original de Marcos. El testimonio de la iglesia primitiva y varios detalles del Evangelio de Marcos apuntan a las iglesias en Italia, especialmente en la ciudad de Roma, como la audiencia original de Marcos. Exploraremos la idea de que Marcos escribió a las iglesias de Italia y Roma al ver el testimonio de la iglesia primitiva y algunos detalles del Evangelio de Marcos. Vamos primero al testimonio de la iglesia primitiva. 3 testigos antiguos a quienes mencionamos anteriormente: Papías, quien escribió cerca del año 130 después de Cristo; el prólogo antimarcionita, escrito cerca del año 170 después de Cristo; e Ireneo, quien escribió cerca del año 177 después de Cristo. Todos reportaron que Marcos escribió su evangelio en Italia, y algunos identificaron específicamente la ciudad de Roma. Pero ninguno de ellos sugirió que Marcos haya enviado su evangelio a la iglesia en ninguna otra ciudad. Esto indica que Marcos escribió a las iglesias locales donde él vivía. Y esta conclusión es reforzada por Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13, que coloca a Marcos en Roma durante los días que él ministró junto a Pedro. Por supuesto, como en los otros evangelios, la historia prueba que Dios quiso que el evangelio de Marcos fuera usado por toda la iglesia en todos los tiempos. Pero estaremos mejor preparados para interpretar el evangelio de Marcos cuando entendamos que él escribió con una gran preocupación por lo que estaba pasando con los cristianos de Italia y especialmente de Roma en aquellos días. Además de los testigos de la iglesia primitiva, muchos detalles del evangelio de Marcos también sugieren que él escribió a las iglesias en Italia y particularmente en Roma. Mencionaremos 4 detalles del evangelio de Marcos que apoyan el hecho de que él escribió a las iglesias de Italia. Every day, thousands of Christians suffer persecution simply because they follow. Cada día miles de cristianos son perseguidos sencillamente porque siguen a Cristo. Diariamente, millones de creyentes enfrentan la posibilidad de que se les confisquen sus propiedades, que sus líderes sean golpeados y puestos en la cárcel, y que se les haga daño a sus familias e inclusive que los maten. De hecho, la persecución de los cristianos estaba en la mente de Marcos cuando escribió el segundo evangelio del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos. La iglesia primitiva había sufrido de diferentes maneras, pero ¿cómo iban los cristianos a entender el significado de su sufrimiento? ¿Qué les podía enseñar el ejemplo de Jesús acerca de sus dificultades? Marcos respondió preguntas como estas al contar la historia de la vida de Jesús en maneras que reforzaba la fe de los primeros cristianos y los animaba a perseverar. Esta es la tercera lección de nuestra serie, Los Evangelios, y la hemos titulado El Evangelio según San Marcos. En esta lección, veremos la historia que Marcos nos da de Jesús para que apliquemos sus enseñanzas más efectivamente a nuestras vidas. Nuestro estudio del Evangelio de Marcos se va a dividir en 3 partes principales.
Primero, vamos a considerar el trasfondo del Evangelio de Marcos. Segundo, vamos a explorar su estructura y contenido. Y tercero, veremos algunos de sus temas principales. Comencemos con el trasfondo del Evangelio de Marcos. Exploraremos el trasfondo del Evangelio de Marcos al considerar al autor, Marcos, su audiencia original y la ocasión o circunstancias presentes cuando escribió. Veamos primero al autor del Evangelio. Veremos la autoría del Evangelio de Marcos en dos partes. Primero, veremos el punto de vista tradicional de su autoría. Y segundo, exploraremos la historia personal del autor. Comencemos con el punto de vista tradicional acerca de la autoría de este Evangelio. Entre los primeros escritores cristianos que dijeron que Marcos escribió el segundo Evangelio está Papías. Papías vivió en el principio del segundo siglo y fue un obispo en Asia Menor cerca del año 130 después de Cristo. Sabemos del punto de vista de Papías por el famoso historiador de la Iglesia, Eusebio, quien escribió cerca del año 325 después de Cristo. En su obra Historia Eclesiástica, libro 3,